Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos al canal y a esta serie Leemos la Biblia en un año. Hoy seguimos avanzando en el libro de Romanos y vamos a leer dos capítulos, el capítulo 10 y el capítulo 11, avanzando en el argumento que va a tener Pablo para los romanos y para comprender su perfecta voluntad para nosotros en el proceso de lo que es la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y meditación de tu palabra. Aquí está nuestro corazón, Dios, para que tú nos des tu semilla y que esa semilla pueda germinar, crecer y dar fruto. Te pido, Dios, para que así podamos vivir en tu voluntad, Señor, y que dé fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así seguimos leyendo el capítulo 10, donde viene hablando de la incredulidad de Israel desde el final del capítulo 9, y sigue diciendo y argumentando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Versículo 1. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Y ahora dice el versículo 5, la salvación es para Dios, es para todos, es el título, es para todos. Pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios, pero el modo de la fe para ser justos ante Dios dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Para hacer bajar a Cristo a la tierra, ni tampoco digas, ¿quién descenderá al lugar de los muertos? Para que Cristo esté de nuevo, para volver a Cristo de nuevo a la vida. En realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre judíos y los gentiles. En ese sentido, ambos tienen el mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí. El mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí, pues incluso en el tiempo de Moisés, Dios dijo, despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo, me encontraron personas que no me buscaron, me mostré a los que no preguntaban por mí. Pero con respecto a Israel, Dios dijo, todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Y ahora leemos el capítulo 11, el último capítulo que leeremos hoy en la lectura. Misericordia de Dios por Israel.
Y ahora, fíjense cómo lo que está diciendo es, Dios promete que se mostraría a los gentiles, pero también muestra que su pueblo, al que él ya se había mostrado, era rebelde y terco. Pero Dios tendría misericordia con el pueblo de Israel, sí, porque los ama y los seguirá amando. Entonces preguntó, versículo 1 del capítulo 11, pregunto, dice Pablo, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo, dice Pablo, soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado su propio pueblo, al cual eligió desde el principio. ¿Se dan cuenta de lo que dicen las Escrituras sobre el tema? El profeta Isaías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo, Señor, han matado a tus profetas y derribaron tus altares. El profeta no Isaías, Elías, lo leí mal, El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo, Señor, han matado a tus profetas y derribaron tus altares. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme también. ¿Y recuerdan la respuesta de Dios? Él dijo, no, tengo a 7,000 más que nunca se han inclinado ante Baal. Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Y es como como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones. Pues en ese caso, la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Entonces pon en el comentario esto que está buenísimo. La gracia de Dios es gratuita e inmerecida. Y de eso está hablando, y es la locura de la gracia, es la sorprendente gracia, la extraordinaria gracia de Dios, la incomprensible gracia de Dios, que es gratuita e inmerecida, pero trae consecuencias, muy buenas consecuencias. Así que la situación es la siguiente, la mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido, pero el corazón de los demás fue endurecido. Como dicen las Escrituras, Dios los hizo caer en un sueño profundo. Hasta el día de hoy les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. También David dijo que su mesa de abundancia se convierta en una trampa, en un engaño que los lleve a pensar que todo está bien. Que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido, que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y que la espalda se les encorve para siempre. ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera. El pueblo fue desobediente, por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Menciono todo lo anterior especialmente para ustedes, los gentiles. Dios me designó apóstol a los gentiles. Pongo énfasis en esto porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen ustedes, los gentiles, y entonces yo pueda salvar a alguno de ellos. Pues, si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos, y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos. Del mismo modo que toda la masa de pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas, y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz.
Y aquí está hablando de que el pueblo de los gentiles, todos los gentiles, fueron injertados en lo que es el pueblo de Dios, que sería ese olivo, que es el pueblo de Israel. Y de los dos pueblos ha hecho uno. Y ese pueblo que es actualmente es la iglesia, que es de toda lengua, tribu y nación, que se va a ver en el libro de Apocalipsis. Pueblos de toda lengua, tribu y nación, los redimidos de Dios. Bueno, aquí está este privilegio que no debe traer jactancia, sino un acto de total entrega por la misericordia y el acto inmerecido de Dios para con los gentiles, por ser parte del pueblo de Dios a partir de Jesucristo. Tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Por eso le va a decir al pueblo gentil, a los romanos, le va a decir, ojo, no se jacten, ustedes no son más importantes que los judíos, la salvación viene de los judíos, dijo Jesús. Por eso cuídate, porque lo que hoy puede ser una garantía puede producirte que pueda ser arrancado, así como lo fue el pueblo rebelde de Israel, los que no creyeron. Fíjate en que Dios es bondadoso, versículo 22, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú por naturaleza eras una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenecen. O sea, está hablando de que Dios no hace excepción de personas, pero la consecuencia del pecado de cada uno hace que sea quitado del plan de Dios. Pero si esa persona se arrepiente en coherencia con lo que leímos en Ezequiel, en los profetas, esa persona va a volver a ser injertado en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no condena al que quiere volverse a Él. Al corazón contrito y humillado no lo desprecia a Dios. Y gracias a Dios que es así. Gracias a Dios que es así. Leemos la parte final del capítulo 11 titulada La misericordia de Dios es para todos. Versículo 25. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Misterioso este pasaje, misterioso. Entonces dice, entonces todo Israel será salvo. Como dicen las Escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia y eso los beneficia a ustedes los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama porque Él eligió a los antepasados Abraham, Isaac y Jacob, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Ustedes los gentiles antes eran rebeldes contra Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Ahora ellos son los rebeldes y a ustedes Dios les mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Y cita, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Y ahí vuelve a hablar Pablo. Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Y los que llegaron aquí, demuéstrenlo. Pongamos en el comentario, a Él sea toda la gloria
por siempre. Amén. Y así terminamos la lectura del día de hoy. Tremendo, nos quedan 2 días y terminamos el libro de Romanos en la providencia de Dios con su asistencia. Así que si tenés alguna pregunta, dejad en el comentario. Y hay algunos pasajes complicados aquí y algunas expresiones que son difíciles de explicar. Pero bueno, vamos a ver si podemos más adelante poder hacer un video de comentario bíblico en YouTube acerca de estas cosas, y estén atentos al canal. Para eso suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subimos, y será hasta mañana, Dios mediante. Chao, chao.